En este caso, todo el público tiene idéntico estatuto de parte en el debate. Pediría a las personas que quieran plantear alguna pregunta o que quieran hacer una intervención que levanten la mano y tomaré nota. Muy bien, las podéis bajar. Bien, pues le doy la palabra a Raúl. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, mi primera pregunta, bueno, no sé si es una pregunta, es para Luis. Bueno, esta pregunta la hago desde el punto de vista que solo he leído el primer tomo, parte de él, o sea que mi desconocimiento es total, o sea que hazte cargo de que hay muchas cosas que no sé. Entonces, has dicho que por más vueltas que se le dé a la primera sección, que no se logra deducir la fórmula de m de prima. Eso has dicho. Entonces, a lo mejor te he entendido mal, pero yo creo que la objeción que yo podría plantear de aquí es algo así como que tú piensas que la primera sección se está analizando la esfera de circulación y que de las solas leyes de la esfera de circulación no puede deducirse la siguiente sección, que ya implica irse a la esfera de la producción. A lo mejor te he entendido mal. Pero yo digo, en la primera sección está presente la esfera de la producción. De hecho, la crítica general de Marx a los economistas clásicos es que no entienden la confluencia de esas dos esferas. Y en la primera sección está presente también, en la propia teoría de la ley del valor. Por lo tanto, la primera sección no es meramente el análisis de la esfera de la circulación, sino de la confluencia de la circulación con la producción. Lo que pasa es que todavía en un nivel de determinación muy abstracto. Y como la mercancía es la forma general que adopta todo lo ente o todo lo que aparece, eso ya presupone que la fuerza de trabajo está operando, está libre ahí. Por lo tanto, sí es legítimo deducir a partir de ahí la segunda sección. Legítimo decir, o sea, ¿por qué es legítimo plantearse el ciclo de m de prima? Por el mero hecho de que es legítimo planteárselo. Y como en la primera sección está operando el postulado de que la mercancía está generalizada, es legítimo deducir de ahí que hay fuerza de trabajo y que por lo tanto se puede hacer ese ciclo. No sé si se ha entendido mi pregunta o mi... Bueno, y la segunda es para Carlos Fernández Liria. La cuestión es que se dice que hay una estafa en el derecho no burgués. Hay una estafa en el derecho... No, a ver, ¿cómo decirlo? El capitalismo consiste en una estafa del derecho que consiste en considerar propietarios a los proletarios, ¿no? Mi objeción es la siguiente. O sea, si consideramos lo que es el pensamiento moderno, desde Descartes hasta hoy, o sea, pasando por Locke y por Kant, o sea, que opera siempre una dicotomía entre alma, cuerpo, digámoslo así, o sujeto racional trascendental frente a la necesidad mecanicista de la naturaleza, etcétera, etcétera, que para mí eso es lo que opera como fundamento en el propio John Locke, para que uno pueda considerar a un sujeto como propietario de su cuerpo. O sea, la estafa, a mi modo de ver, no sería tanto en que no hemos atendido al derecho suficientemente coherentemente y hemos considerado que uno puede ser dueño de su cuerpo. La estafa está en el cuerpo mismo de los conceptos que pone en juego, no sé ya si la ilustración, pero la modernidad, por lo menos, salvo la excepción, y lo digo aquí, de Spinoza, por ejemplo, ¿no? Un pensador como Spinoza. O sea, la estafa está en considerar que uno tiene un alma, un sujeto jurídico que puede poseer su cuerpo. Es absurdo, uno es su cuerpo, esa es la cuestión. La estafa en considerar al propio cuerpo como propiedad. Y eso está en John Locke y en todos los pensadores ilustrados. Y yo diría incluso en Kant. Entonces, pues partiendo de eso, yo no sé si la cuestión será tanto decir, reivindicar el derecho ilustrado como hacer una crítica del cuerpo mismo de los conceptos del derecho ilustrado, ¿no? Que se basa en esta antinomia, en esta separación, no sé. Y entonces, no sé, pues quería leeros una frase de Aureliano Saiz Pezonaga. No sé si lo conocéis, no sé, creo que tradujo este libro que se llama Spinoza, Cuerpo, Masas y Poder. Y lo digo porque estas antinomias, o sea, este tomar a lo que yo llamo derecho ilustrado, etcétera, etcétera, como evidente por sí mismo y tal, puede traer peligros. Puede traer peligros como, por ejemplo, considerar en un determinado momento que la universidad pública, por ejemplo, es un espacio de libertad, donde se ejerce libremente el pensamiento crítico frente a todos los ataques de la sociedad que vienen de fuera. Eso puede estar muy bien como discurso frente a Bolonia, ideológico, que nos puede hacer concienciar a la gente en contra de un ataque, pero
a efectos más a largo plazo y a efectos prácticos puede el hecho de tomar como instancia verdadera los conceptos del reconocimiento de nuestra sociedad puede generar luego posturas que no sean precisamente ni revolucionarias ni tampoco suficientemente defensoras de aquello que defienden. Entonces yo os quería leer una cosa, y cito ya: y si es una ilusión pensar que el pensamiento puede dominarse a sí mismo, ¿qué no será creer que puede dominar el cuerpo? O sea, como veis aquí se habla de que no existe esa especie de pensamiento autónomo racional al margen de cualquier circunstancia, ni tampoco como... ¿Es Spinoza? Esto es sobre Leno Saiz Pezonaga, que es un espinosista, o supongo que será. Y dice: ni se domina a sí mismo ni domina el cuerpo. No hay, de hecho, ámbitos de libertad. Dice: lo que puede haber y queremos que haya son esfuerzos de liberación. Liberación que no consiste en escapar de las relaciones de fuerza mentales y corporales en las que indefectiblemente estamos inmersos y que en sí mismas son o pueden ser fuente de tanto nuestra miseria como nuestra fortaleza. La liberación consiste en esforzarse en que esos campos de fuerza se articulen de tal modo que todas las potencias mentales y corporales que intervienen promuevan mutuamente su acrecentamiento. Digo yo, no se trata meramente de potenciar los cuerpos y las mentes, sino también hacerlo acorde a use. Pero digo, ¿qué use? Es que tampoco vamos a tomar ingenuamente toda la tradición moderna que se basa en esta dicotomía, que luego, en sus efectos, puede producir limitaciones en la lucha, ¿no? Por eso que hay que juzgar una filosofía no solo por lo que dice, sino por su verdad existiendo en sus efectos. Y yo creo que cierto discurso a veces ha generado efectos reaccionarios o efectos no suficientemente movilizadores, precisamente por tomar demasiado en serio ciertas instancias de reconocimiento de lo que es el pensamiento, yo creo, dominante, ¿no? Que se basa en lo que he dicho antes. Y ya termino. Es el turno de Clara. Sí, bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una es al profesor Martínez Marzoa y otra es, bueno, a Carlos y a Luis. La primera, el profesor Martínez Marzoa, es si podría desarrollar un poco más eso que ha contado de cómo en la crítica del programa de Gotha había una especie de separación entre lo que sería la consumación de la forma derecho y la forma ciencia por la que se mide la sociedad civil, y luego esa segunda fase donde se trataría de que esa forma queda de algún modo superada o abolida. Entonces, o sea, claro, si entiendo bien se refiere a... O sea, entiendo cómo la forma de derecho queda consumada, por ejemplo, tal y como lo cuenta Marx, como la igualación en ese texto, como la igualación absoluta de todos los individuos a partir de un patrón común, pero claro, dice que es una forma totalmente insuficiente, y cómo la forma ciencia queda también consumada en el momento en que las cosas pasan a ser absolutamente intercambiables, pero ya no como en el capitalismo, sino además explícitamente gestionados, o sea, y medido qué cantidad de trabajo, o sea, cuando todavía hay un intercambio entre el trabajo del trabajador y el producto que desde la instancia política es gestionado en su reparto. Entonces, o sea, entiendo que estos son como sendas consumaciones de la forma derecho y la forma ciencia, pero quería si podía apuntar algo. Claro, ¿qué vendría después en esa segunda fase? O sea, ya he apuntado que se trata de un concepto límite, pero si podría decir algo más de eso. Y si eso que dice más de que en esa segunda fase por primera vez se alcanzaría una individualidad plena, donde los individuos quedan por primera vez diferenciados en razón de sus diferencias, si eso realmente es la superación de todo derecho, bueno, no sé si podría profundizar un poco en ese tema. Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda, respecto a las intervenciones de Luis Alegre y Carlos Fernández Viria. A ver... Claro, o sea, respecto de lo que han dicho de la separación absoluta entre la primera sección y la segunda, o sea, a mí no me queda para nada claro por dos líneas, ¿no?, de argumentación. O sea, primero, porque se insiste mucho en que se separa totalmente la esfera de la circulación, que es lo que aparece en la superficie de la sociedad burguesa, y la esfera de la producción, ¿no?, que se trata en la segunda sección. Y eso se toma como argumento de que debe de haber ahí algún tipo de cortocircuito de ruptura. Pero claro, es que lo que yo digo, bueno, no lo digo yo, o sea, lo dijo ayer César Ruiz o Heinrich o un montón de gente, o sea, ¿cómo no se van a separar estas dos esferas? O sea, si es que la naturaleza específica de la sociedad capitalista consiste precisamente en no manifestarse superficialmente, o sea, aquella constitución estructural que la rige. Entonces, o sea, es que cómo no se van a separar estas dos cosas si es que la naturaleza misma de esa sociedad consiste en que no se da en el espacio de aparición de la misma. Y de ahí todo el tema del fetichismo y todo el tema. O sea, que quiero decir que es que precisamente al separar estas dos cosas, o sea, se está mostrando la indisoluble unidad de ambas, porque es que en eso consiste el paradójico vínculo entre estas dos cosas en la sociedad burguesa, que es que parece que una no aparece y la otra sí, entonces parecen dos cosas distintas. O sea, que no sé, bueno, no sé si me estoy liando, pero... vamos, que es que no sé cómo se puede decir
de ahí que hay un corte, porque me parece que es la manera más coherente de explicar la naturaleza misma de un solo todo unitario que es la sociedad capitalista en su conjunto. Y bueno, y luego, o sea, un poco en esta misma línea, o sea, yo no veo como esa explicación es compatible, por ejemplo, o sea, pues para empezar, pues con toda la interpretación que hace Althusser un poco de este tema del capital, y con ese texto de Marx, la introducción famosa del 58, con todo lo que dice ahí acerca de su propio método, y que no sé, entiendo que es un texto muy importante, o sea, no sé si simplemente, o sea, no sé, pero yo creo que plantea problemas respecto a esta interpretación, porque ahí lo que Althusser también desarrolla muy bien, se dice que de lo que se trata es de partir siempre de un todo concreto, con múltiples determinaciones, y luego, para comprenderlo en su complejidad, evidentemente hay que abstraer categorías totalmente simples y generar un orden de sucesión lógica entre ellas. Bueno, esto ya lo sabemos, o sea, todo lo de paralelo el capital y tal. Entonces, yo veo que lo que hace Marx entre la primera sección y la segunda es precisamente eso, partiendo de un todo concreto con múltiples determinaciones. Entonces, la sociedad burguesa simplemente expone aquellas categorías simples que permiten aprenderlo desde sus distintos aspectos, pero no veo cómo eso constituye una ruptura en el objeto mismo, que es siempre uno y el mismo. Y, por supuesto, en absoluto constituye una ruptura en el tiempo, una ruptura histórica, sino es un todo sincrónico. Entonces, no sé cómo queda un poco toda la lectura de Althusser de este tema. Y ya está. Hola, ¿qué hay? Bueno, muchas gracias por las comunicaciones, han sido todas extraordinarias y yo creo que a todos nosotros nos han dado seguro mucho que pensar. Y yo quería, sobre todo, me imagino a Luis Alegre, pero en general es una pregunta abierta, a ver si podéis hacer algún tipo de comentario sobre lo que podríamos llamar las implicaciones políticas de la teoría del valor. Me refiero, se ha señalado en la última comunicación la importancia que tiene la teoría del valor, por ejemplo, a la hora de calcular precisamente lo que Marx está llamando por plusvalor, es decir, que la teoría del valor en un momento dado puede ser muy interesante conservarla, precisamente porque nos podría servir para, de algún modo, habrá que ver cómo, cuantificar cuál es la tasa de plusvalor y cuál es la tasa de plus trabajo, cuál es la tasa de explotación que se está llevando en una cierta sección de trabajo. Es decir, que a nivel crítico creo que la noción de valor tiene mucho interés precisamente porque nos permite hablar de plusvalor, y que nos permite hablar de plusvalor nos permite hablar de una tasa de explotación. Es decir, en ese sentido creo que es muy importante defender a capa y espada esa noción de valor, por lo que de capacidad crítica que tiene, ¿no? Y yo lo único que quería era, aparte de esa capacidad crítica que tiene, a ver si podéis darnos alguna indicación de qué posibilidad, aparte de crítica constructiva, podría tener, ¿no? Porque se me ha pasado todo el rato por la cabeza de, bueno, entonces, si se trataría de, lógicamente, de disminuir la tasa de explotación, quizá lo genuino y lo maravilloso sería eliminarla. Por lo tanto, sería eliminar también la noción de plusvalor. Es decir, si en realidad veis que la propuesta política que hay detrás de esa teoría del valor sería algo así como un retorno a ese lugar, precisamente donde no había fuerza de trabajo, ese lugar donde no había fuerza de trabajo y que por lo tanto había un cierto equilibrio, podríamos decir, así muy dicho, entre el valor y los precios, que luego se desequilibra mucho precisamente con la fuerza de trabajo, y se vuelve como dos mundos paralelos que no coinciden. Pero quiero decir que si las implicaciones políticas, no solamente críticas, a nivel de crítica social, sino si las consecuencias políticas de la teoría del valor sería a nivel, entre comillas, socialismo, socialista, me da igual qué siglo sea, sería simplemente transformar a estos, eliminar la fuerza de trabajo, es decir, eliminar que ningún ciudadano tenga que trabajar para otro y por lo tanto recobrar una cierta ideal social en el que lo que tendríamos serían pequeños y libres productores que no producirían plus trabajo y que de algún modo retornaríamos a una suerte de precapitalismo socialista o no sé, implicaciones políticas de la teoría del valor. Bien, otras tres personas han pedido palabra. Si os parece, voy a permitir a dos de ellas plantear su pregunta. No vaya a ser que por exceso de preguntas nos quedemos sin respuestas. La siguiente es Monserrat Adelante. Yo
quería empezar con un comentario que espero que os lo toméis a bien, viniendo con un amigo que estábamos... Y además es en cierta medida un tributo a él, que muestra como justamente el pensar es algo que se hace en común. Viniendo, hablábamos qué imágenes bullían en mi cabeza en esa ebullición de la que hablaba Carlos. Pues primero una, que me imagino una película que todos habéis visto, que es la del Ángel Exterminador de Buñuel. ¿Por qué? Porque justamente podríamos decir que la angustia que transmite, aparte de la crítica o la dureza de esa película, que todos habéis visto evidentemente, ¿no? Una convivialidad burguesa, una serie de personas reunidas en un comedor de espacios casi intangibles, no se sabe muy bien, aterrorizadas por algo que se supone que está fuera. Y ese algo que está fuera, en último término, pues algo así como especie de maquinación de su cabeza que no se atreven a franquear. ¿Por qué digo eso? Porque algunas de las exposiciones a mí me transmitían esa especie de miedo de esos burgueses ciudadanos encerrados en su comedor, de ese miedo de traspasar el límite del pensar puro, de contaminarse con la empiria, de salir de la formalidad y la dureza del filosofar, de alguna manera establecer algún tipo de correlación que pudiera como poner en peligro esa especie de sacralidad del pensar. Y justamente esa imagen me llevaba un poco a la otra que también pasaba por mi cabeza, que era espectros de Marx. Será porque estamos todos hablando de realidad del día. Entonces el espectro como esa huella evanescente de algo que a su vez produce miedo y que en cierta medida ha desaparecido. Y yo diría que a pesar de, podríamos decir, lo interesante de vuestras exposiciones, hay ahí una huella evanescente, en mi opinión, de Marx. Evanescente porque casi uno no acierta a saber cómo tendría que concretarla, puesto que, especialmente en la exposición del profesor Martínez Marzoa, a mí me parece que hay como una especie de demarcación estricta del ámbito teórico en el que se va a pensar, pero que en esa demarcación estricta, la cual es imposible prácticamente discutir, porque obviamente siempre la respuesta es ya he definido ese concepto de una determinada manera, se mezclan casi imperceptiblemente aspectos fenoménicos. O sea, tú defines, estoy hablando del concepto del dinero, pero después en algún momento dices, pero si vemos el fenómeno del dinero. Estoy hablando de la intercambiabilidad general, pero si vemos el fenómeno del mercado. Entonces a mí me parece que ese salto entre lo que sería una estructura teórica, que yo creo que sí ha estado, a lo mejor, no sé, no creo que te moleste la comparación en lo que ha planteado Javi, que yo creo que hay un esfuerzo por establecer la articulación de los conceptos, sin introducir de pasada esos contenidos empíricos o esas referencias a un determinado fenómeno que de alguna manera tampoco se va a poder tratar. A mi modo de ver, es una de las fortalezas de tu discurso y a la vez de tus debilidades. O de las debilidades de tu discurso, mejor dicho, no de ti, obviamente, ¿no? Porque claro, tú dices, es que nadie me ha podido, o nadie hasta cierto punto ha criticado mis tesis, es que son inatacables, están absolutamente defendidas como el comedor de Buñuel. Lo único que ocurre es que cuando uno se atreve a dar el paso a salir de ese espacio claustrofóbico y que a mí además me produce, no sé, me hiela el corazón, pues resulta que uno se encuentra justamente con la heterogeneidad, con la diferencia, con la materialidad, con el conflicto, con la violencia, con los discursos que se entremezclan unos con otros, y con todas esas cosas que has depurado hasta tal punto que obviamente si discutimos en el espacio discursivo que tú acotas hay que darte la razón. En el momento en que uno se sale mínimamente de ese espacio se tropieza la conflictividad y la dificultad justamente que yo creo que es la que se encontremos. Y dicho eso, paso a otra cosa, y esa pregunta va más para Carlos y Luis. En una carta que Marx escribe a Engels justamente a propósito de la discusión con Dühring, vamos, de lo que en aquel momento era la moda Dühring en el socialismo alemán de la época, Marx le dice, es que hay que ser estúpido para confundir valor con precio.
porque obviamente son diferentes. Es que hay que no entender nada. Y justamente todo el juego, dice él, todo el trabajo está en mostrar las diferencias. Es decir, no la identidad, sino la diferencia. Es decir, ver cómo el espacio de la producción, de la circulación, tanto de la circulación simple o mercado, como de la circulación del capital, justamente divergen y no convergen. Es decir, ahí, en mi opinión, una de las grandes suertes que hemos tenido, porque yo estoy de acuerdo contigo en que la dialéctica es un modo justamente de hacer trampa, Hegel es un tramposo genial, pero es un tramposo. Justamente la gran suerte que hemos tenido con las últimas corrientes de pensamiento, al modo de ver, es que nos están empezando a enseñar cómo pensar justamente no la identidad, sino la proliferación de las diferencias y la heterogeneidad de los campos y de los discursos. Y es ahí, yo creo, donde está el problema. Si se piensa desde la identidad, es decir, que resulta que precios y valores son lo mismo, pues obviamente no hay solución. Pero si se piensa que esos distintos espacios, podríamos decir que casi como placas tectónicas, se separan, chocan, tropiezan, se juntan en algunas ocasiones y tienen una dinámica que justamente las pone en colisión. Si nos atrevemos a pensar la colisión no como una ruptura de la identidad, sino justamente como, podríamos decir, lo que caracteriza la heterogeneidad, la cosa cambia, a mi modo de ver. Y justamente ahí está esa, podríamos decir, otra manera de pensar, otra manera de pensar la abstracción como separación, como en algún momento también se ha dicho, y qué tipo de separaciones y qué diferentes separaciones hay entre unos espacios y otros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si pensamos así, tropezamos, a mi modo de ver, con la fuerza extraordinaria del poder y del poder del Estado para justamente suturar esos conflictos, esas brechas, esas rupturas. Y el poder en ningún momento es el representante de la unidad común, sino que el poder siempre es justamente esa capacidad, esa fuerza para mantener unido lo que de alguna manera está constitutivamente separado. Separado porque pertenece a ámbitos distintos, a espacios distintos, porque hay una heterogeneidad, podríamos decir, radical ahí. No es el uno que se divide en dos, son los múltiples que de alguna manera son mantenidos en concordancia. Y allí voy a Luis. Tú sabes más que nadie que yo no comparto tu lectura de Capital, ahí está el tema de tu tesis, obviamente. Por tanto, no estoy de acuerdo con ese planteamiento, estoy de acuerdo con una parte del planteamiento. Cuando tú dices, y ahí no sé si lo he recogido textualmente, que dices, si la libertad se lleva, si este hilo de la libertad se lleva hasta el final, bueno, entre paréntesis digamos que no estoy de acuerdo con que en el discurso liberal eso sea tan fácil, porque justamente el discurso liberal tiene que recurrir a algo extrañísimo, que es la mano invisible. Eso no hay Dios que lo entienda, bueno, a lo mejor Dios sí, pero cualquier mortal es imposible que lo entienda. Por tanto, a mí no me parece que el discurso liberal sea tan sencillo, me parece complejo. Pero en cualquier caso, ese no es el punto. El punto es que tú dices, si seguimos por ese hilo, llegamos a la barbarie. Y entonces ahí es como si dieras un paso atrás, ¿no? Con ese temor a la barbarie, y entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos el poder del derecho, para que de alguna manera impida esa barbarie. Y a mi modo de ver, justamente en ese punto, reintroduces ese miedo a la barbarie. ¿Qué pasaría si resulta que ese derecho no tuviera esa capacidad? Es decir, que en vez de entender, a mi modo de ver, que justamente yo ahí siento estar más en concordancia con lo que planteó Heinrich y lo que planteó César al principio de la sesión de ayer, que con lo que tú planteas. O sea, en vez de entender que justamente el espacio de la circulación simple, es decir, el espacio del mercado, es un espacio de circulación de capital, por tanto que no hay ninguna transustanciación, que eso también solamente se puede entender desde el pensamiento teológico, porque el dinero siempre es ya capital. Nunca existieron los propietarios libres. Marx dice una vez, la propiedad del trabajo es siempre la propiedad del trabajo de los otros, sean los siervos, los esclavos, las mujeres, las niñeras, los niños o quien sea. Nunca ha existido el tal propietario libre que vende el fruto de su trabajo. Esa es una ficción.
Pero si eso nunca ha existido, es que la famosa esfera del mercado siempre ha sido una esfera de circulación mercantil simple, lo que llaman los fundices esfera de la circulación mercantil simple. Es decir, aquella esfera en la cual los productos del capital aparecen como productos de trabajo propio y que ningún proletario jamás ha podido dar por buena, porque esa es la ficción constitutiva de la sociedad capitalista de mercado. Eso es clarísimo, a mi modo de ver, en su interpretación. Por tanto, si eso es así, de alguna manera, esa ficción de la circulación como espacio histórico previo de una pretendida sociedad antigua, que decía antes Martínez Marzoa, obviamente es otra ficción. Eso me parece evidente. Y ayer, cuando se planteaba el tema justamente de cómo Engels, digamos, da la vuelta a esos textos en el volumen 3 del Capital, que no en el volumen 1, justamente ahí, en mi opinión, Heinrich lleva toda la razón. El volumen 3 es una amalgama de toda una serie de textos que Engels tuvo que construir así, que le llevó 10 años de su vida, porque se murió 2 años después de acabarlo y estaba hasta las narices, porque cuando muere Marx, Engels no sabía lo que Marx se traía entre manos. Y eso lo sabemos por su correspondencia, porque le dice a Kautsky que, ¿pero qué estaba haciendo ese tío? O sea, hay manuscritos y manuscritos. Yo tengo que editar el volumen 2 y el volumen 3 porque estaba empezando todo ese debate de que la ley del valor era eso, que no se traduce en el fenómeno del mercado y era simplemente una especie de supuesto ontológico que a Marx se le había ocurrido para justificar la explotación de los trabajadores. Y Engels ahí tiene que responder a eso, pero a mi modo de ver no sabe cómo hacerlo. Y la única forma un poco coherente que se le ocurre en el marco justamente de ese marxismo positivista es historizar y entender que justamente esos capítulos primeros del mercado es una sociedad del mercado que existió en algún momento y la otra es la estructura del capital. Cuando, a mi modo de ver, en Marx, esa sociedad del mercado, porque eso lo dice claramente, es justamente el espacio de la circulación simple. Y los trabajadores están situados en ese espacio. Ni siquiera están situados como propietarios de su fuerza de trabajo. Eso es Locke quien lo dice, pero no Marx. Los trabajadores están situados ahí, en el espacio de la circulación simple. Pero con la consecuencia absolutamente negativa para ellos, que ese espacio siempre es un espacio de circulación del capital. Y que ese entramado, que si uno es hegeliano lo ve clarísimo, ¿no? Ser, esencia, concepto, está clarísimo. Si uno no es hegeliano, dice, hostia, ¿qué está pasando ahí? O sea, uno es circulación simple, el otro es producción, el otro es capital. El capital está siempre ya ahí. Por lo cual, si uno es hegeliano, dice, este Marx es un hegeliano, pero está ya de otra manera. De otra manera. Y ese sí de otra manera. Que a mí es lo que me gustaría si pudierais responder. Bien, dado que los intervinientes han hecho no una sino varias preguntas y por otro lado las han formulado directamente a los miembros de la mesa, si os parece bien voy a permitir a los ponentes responder, después daré la palabra a las 4 personas que así me lo han pedido y si la mesa está de acuerdo lo haré en orden inverso al de las ponencias, de tal forma que en primer lugar respondan Carlos Fernández Villa y Luis Alegre a sus preguntas y después Felipe Martínez Marzoa. Un cálculo de tiempo para la respuesta. Tenemos que terminar la respuesta. Bueno, no. En cualquier caso, rogaría a los ponentes que intentaran restringirse a no más de 10 minutos cada uno. Bueno, yo es que al contestar el primero por el orden que ha dicho Romina, entonces claro, no sé a qué responder, porque claro, porque quisiera no responder yo a todos, sino que dejarle por mi parte a Luis su turno de respuestas, porque es que ha habido respuestas en común, entonces yo te voy a dejar unas cuantas, ¿vale? Porque es que como soy yo el primero, es que me lo quedo todo, no. Estrictamente el primero sería Luis, contesta tú. Bueno, a mí me da... Sí,
Bueno, pues entonces yo creo que lo que puedo hacer es contestar muy escuetamente a las preguntas que me han interpelado de un modo más directo, y dejar, aunque solo sea porque claro, me daría vergüenza responder a preguntas sobre Spinoza y tal, teniendo aquí a Felipe Antonio Marzo, a Carlos, o sea que se me caería la cara. Me limito a estas que me han interpelado más directamente, sobre todo las que se han basado, yo creo, en un malentendido, comenzando por la de Raúl. Es un malentendido que ya he provocado otras veces, o sea, es decir, que es que no me explico bien a este respecto y no aprendo, vamos, o sea, siempre es más o menos recurrente que se entienda lo mismo. Cuando planteo la relación entre la esfera de la circulación y la sección primera, no estoy diciendo que la sección primera se ocupe de la circulación y no de la producción. Es decir, no estoy diciendo que ahí se haga una especie de separación quirúrgica en la que la circulación iría por un lado y la producción por otro, de tal forma que es la producción la que se incorpora en la sección segunda o cosa por el estilo, que es la misma objeción que nos has planteado tú. Creo que esto es un malentendido. Lo que he intentado decir, y obviamente no he conseguido, es que esta articulación, producción, intercambio, producción, circulación, que es algo siempre necesariamente articulado, conjugado, no hay circulación sin producción ni producción sin circulación en un universo de mercancías y tal. Esto es una cosa sencillamente analítica, vamos, o sea, no tiene más misterio que ser. Lo que estoy diciendo es que esta articulación de producción e intercambio en la sección primera se piensa a partir de los conceptos del intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Los conceptos del intercambio, evidentemente, de un modo indiscutible, son los conceptos jurídicos con los que la sociedad moderna se piensa a sí misma. Los conceptos de libertad, igualdad, propiedad, son indiscutiblemente los conceptos que rigen el intercambio, que efectivamente rigen el intercambio. Y los conceptos por los que la sociedad moderna en su conjunto, desde la producción, la circulación, sus instituciones, absolutamente todo, se pretende constituida. No es lo mismo decir que la sección primera habla del intercambio que decir que la sección primera habla de un sistema que se representa a sí mismo pensado a partir de los conceptos del intercambio, es decir, a partir de la concepción jurídica que corresponde a la sociedad moderna con los principios de libertad, igualdad y propiedad. Claro, no sé si logro explicar, porque claro, y esto también tiene sus efectos en el modo como ese sistema pensaría la esfera de su producción. Pues claro que sí. En una organización productiva capitalista, en la esfera de la producción no se enfrentan, ni pretenden enfrentarse, ciudadanos libres, iguales, que negocian, regatean. No. En la esfera de la producción, en una organización capitalista, tú lo que tienes son patrones que contratan, que te emplean, él es el empleador, y entonces tú dices, oye, mira, haz esto, no me da la gana, vamos a discutirlo. ¿Cómo que vamos a discutirlo? Aquí no se discute nada, yo te he contratado a hacer lo que a mí me da la gana. Sin embargo, digamos, en esta concepción jurídica de la sociedad moderna, que se construye a partir de los conceptos jurídicos del intercambio, uno tendería más bien a imaginarse la esfera de la producción pues con algo así como productores independientes, dueños de su parcela, dueños de sus medios de producción. En cualquier caso, tendería a imaginarse también la esfera de la producción constituida a partir de sus principios. Claro, ¿eso ha existido alguna vez? ¿No ha existido nunca? ¿Ha existido en un Prius histórico como planteaba Engels y tal y cual? Hombre, pues claro que ha existido. No en un Prius histórico. Existe y no deja de existir en la representación ideológica que la sociedad moderna se hace de sí misma. Es decir, es la gran ficción, como planteaba Procamonse, es que es la ficción constitutiva de la sociedad moderna. Es que ese es el punto desde el cual se piensa a sí misma. Y en esa medida existe como ficción ideológica que cumple y que tiene unos efectos políticos de primer orden. Claro, dice, a partir de esa ficción es posible construir un concepto de valor, un concepto de objetividad no física, un concepto de, concepto de valor, que no es el mismo, y Marx insiste, hay que ser idiota para pensar que es el mismo, que el de precio de producción. Bueno, vamos a ver. Dice, bueno, y ahí no convendría más, en vez de plantearlo como una ruptura de la identidad, plantearlo como un juego de las heterogeneidades o algo por el estilo. Pues hombre, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, porque en cierta medida es inequívoco que hay algún tipo de ruptura de la identidad.
no porque seamos unos fanáticos de la identidad, sino porque sencillamente vienen a ser conceptos que darían respuesta a la misma pregunta, que es la pregunta de, en general, cuál es la objetividad no física que cabría encontrar a la base del sistema completo de intercambio de mercancías. Como la pregunta es la misma y los conceptos son distintos, pues algo de ruptura de la identidad tiene que haber, porque ocupan el mismo espacio lógico. Es decir, son conceptos que tienden a responder, en principio, a una pregunta idéntica. No sé si me logro explicar. Que es esa pregunta por la que uno se pregunta cuando surge el problema de la necesidad de una sustancia. Es más, otra cosa distinta, esto es al nivel puramente de los conceptos. Claro, que esta separación que hacemos nosotros entre el nivel puramente de los conceptos y el nivel de las realidades tal y como tienen efectivamente lugar, dices, bueno, pues la estás liando, este sí que no sale del salón de los pequeños burgueses encerrado y tal igual, pero vamos, ni a palos va a salir. Pero claro, vamos a ver, es muy importante, desde nuestra concepción, con la que ya sabemos que no estás de acuerdo, Montse, muy importante distinguir esta cuestión analítica y esta diferencia fundamental analítica de, en fin, la heterogeneidad en la que consiste el mundo en el que nos movemos. Claro que el mundo consiste en un montón de situaciones muy heterogéneas en las que conviven los productos de la General Motors con las pulseritas de cuero que te venden los hippies en un rastrillo y por lo tanto cosas que responderían más bien al concepto de trabajo cristalizado con cosas que inequívocamente funcionan como productos del capital. Claro que tú vas por aquí y por allá con cosas que habría que enjuiciar utilizando conceptos muy variables, difusos, algunos que están entre medias del uno y el otro, productos que son efecto de un taller donde ha contratado a su primo como mano de obra, pero entonces ya empieza a parecerse un producto. No sé si me lo voy a explicar. Respecto a cómo enjuiciar el funcionamiento de los reales concretos, claro que vamos a encontrar una heterogeneidad total, pero eso no impide que a un nivel analítico podamos distinguir con nitidez una cosa de la otra. ¿Que eso nunca es tan nítido en el mundo real? Hombre, claro que no, pero es que si no clarificamos con suficiente nitidez los conceptos mismos, en el mundo real sí que estamos ya completamente perdidos. Y con efectos políticos de primer orden de esta pérdida. Efectos políticos de primer orden de esta pérdida, como por ejemplo, pues no sé, claro, o sea, considerar... Claro que sí, que si se permite, por ejemplo, en Cuba, que alguien pueda hacer de payaso en una fiesta infantil y sacarse unos durillos y tal y cual, entonces pensar que, si permites eso ya, el capitalismo lo tienes a la vuelta de la esquina. Es decir, claro, es una confusión de conceptos que tiene también efectos políticos en lo real, porque en lo real todo es muchísimo más complicado. Bueno, espera, tenemos 10 minutos, ¿no? O sea, tengo que cortar. Bueno, pues, claro, no, es que lo que quería comentar sobre todo era el asunto de los efectos políticos de esta... Bueno, a ver si tengo tiempo luego, porque claro, o sea, lo que ¿tengo 2 minutos? ¿2? Venga, vale, gracias. Claro, no, si es que lo que más me interesaba comentar era esto de los efectos políticos. ¿No estaremos defendiendo más bien un retroceso a un mercado sin capitalismo? ¿No estaremos defendiendo como proyecto político una que rija la teoría del valor? Es decir, mercado sin esa distorsión. La respuesta es radicalmente no. O sea, no de ninguna de las maneras. Esto que defendemos como mercado en el que rige la ley del valor, quiero decir, es que es un problema con el que nos encontramos muy recurrentemente. Quiero decir, como ponemos mucho empeño en distinguir este mercado del mercado capitalista y el centro de todos los ataques es el mercado capitalista, podría parecer que lo que defendemos como proyecto político es este mercado, y en absoluto. Es decir, este mercado no es lo que defendemos nosotros, sino lo que defiende la sociedad, es decir, lo que defiende la representación ideológica de la sociedad moderna que efectivamente rige. No, o sea, en ningún caso cabría admitir un sistema que pusiese el centro de gravedad de todo en la agregación infinitesimal de las voluntades individuales. Es decir, tiene que haber siempre una cuestión política previa y una cuestión institucional previa que asigne unas funciones al mercado, ¿no? Pero que no sea la confluencia de infinitos individuos la que dé como resultado un organismo social. Es decir, esta es la tesis, digamos, del liberalismo económico, que tiene que recurrir a una mano invisible y a unas cosas muy complicadas, como dice Montse. Pero claro, no es esto lo que defendemos. Es decir,
es esto lo que defiende la economía política, que es la sociedad moderna. Vale. Me ha dicho Romina que tampoco tenemos que terminar exactamente a las 2, o sea que todavía habrá tiempo a otro turno de preguntas para el público, digo yo, seguro, ¿no? Yo a ver si consigo hablar muy poco, a ver si lo consigo. Empezando por lo de Raúl, porque, bueno, yo tampoco voy a discutir exactamente la pertinencia o no pertinencia de esa contraposición que has hecho entre, por una parte, Spinoza y por otra parte, Locke y Kant, que son los que has nombrado, ¿no? Porque a lo mejor incluso no lo haría bien. Pero si el asunto está en que lo que pretendes decir es que en el pensamiento moderno, quizás eso que yo he llamado ilustración, hay precisamente por una dicotomía entre alma y cuerpo la posibilidad de hacer a cada persona propietaria de su cuerpo, es lo que has dicho, y por tanto, de alguna forma, lo que estás queriendo decir, lo que has dicho, es que lo que yo he llamado una ficción, en realidad es más bien el corazón mismo de ese pensamiento moderno, quitando a Spinoza del medio, ¿no? Claro, todo lo que estás diciendo claro, es una cosa muy grave, efectivamente es una objeción muy de peso, es decir, algo así como que, bueno, entonces eso que estáis diciendo todo el tiempo, la ficción con la cual la sociedad moderna se entiende a sí misma, es precisamente los artífices de esa ficción son precisamente esos que habéis dicho que denuncian la ficción, es decir, Kant y la ilustración y compañía. Eso es lo que has dicho, sí. Intento reproducirlo. No, pero es que no es así. O sea, es que Kant denuncia esa ficción. Es que esa ficción la denuncia. O sea, Locke no. Claro, porque Locke, como decía Marzoa en un vídeo que le vi, ¿no? Dice tantas cosas el tío, y además dice tantas cosas interesadas, ¿no? Tantas cosas interesadas, que claro, o sea, es que se le ve tanto el plumero al tío, ¿eh? Que bueno, de verdad que en Locke hay de todo. Incluso llega a decir una cosa y una página más allá la contraria. O sea, y diría yo, no, pero bueno, no voy a hablar de Locke. No tengo tiempo de hablar. Vale. No, voy a proponeros, mira, voy a ver si lo aclaro con una cosa que se me ha ocurrido mientras hablabais. Vamos a plantear un examen en la Facultad de Filosofía sobre la metafísica de las costumbres en Kant. Y yo pongo en el examen lo siguiente. Kant decía que si una persona tiene la costumbre de tener esclavos y estos deciden sublevarse, para dar forma de ley al asunto, los esclavos tendrían que pagar una indemnización equivalente a lo que ellos mismos costaban en el mercado de esclavos. Kant decía eso. Yo tengo la costumbre de tener esclavos, deciden rebelarse, y entonces yo les digo, sí, pero pues, entonces tenéis que pagarme vuestro precio. Pues tenéis que darme una indemnización. Bueno, esto sería un cero, ¿no? Digo yo, eso sería un cero en Kant, un cero de la física, cero total. Bueno, esto fue exactamente lo que en 1825 Francia impuso a Haití. Francia mandó una flota, rodeó a Haití y bajo amenaza de reesclavización de Haití les exigió una indemnización por sus pérdidas, que en ese momento eran 90 millones de francos. 10 veces, para que se sepa lo que es, 10 veces lo que en ese momento era el Producto Interior Bruto de Haití. Es decir, que es una cosa curiosa, porque los esclavos de Haití costaban 10 veces el Producto Interior Bruto de Haití. Se tardó 122 años, según parece, en solventar esta deuda externa con Francia. Por cierto, la Francia que hizo este arreglo contractual, este es un contractualismo realmente, ¿no?, con Haití, fue esa Francia
de la que, por cierto, además, el otro día, precisamente, Villacañas y María José me decían, esa Francia que de todas formas, pese a la restauración, no volvió nunca a ser la misma, no volvimos a Luis XVI, no. Bueno, claro, es que entre Tocqueville, que nos dice que en realidad, bueno, lo que la Revolución Francesa hizo no era tan distinto que el antiguo régimen, y luego los Villacañas y compañía, que vienen a decir que bueno, que de todas formas la Francia de la restauración no es de todas formas, al final es que realmente no sé si hubo Revolución Francesa, y si hubo algún fracaso en ello, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aristide, en el año 2003, me voy a terminar ahora mismo, pero es que es solamente para ver si se ve el problema. Aristide, en el año 2003, inició un juicio para decir, bueno, intentando razonar jurídicamente, con, no sé si con catedráticos de Derecho Constitucional o no, o sea, es que el derecho tiene algo que decir, porque la forma de ley efectivamente tiene algo que decir. Diciendo que, bueno, que realmente que había caído en la cuenta, ¿verdad?, de que eso no era ningún arreglo contractual, sino que era sencillamente una impostura, una estafa y una demencia, y que iba a pedir reparaciones a Francia para que le devolvieran los 90 millones de francos. ¿Qué ocurrió? Esto fue en el año 2003. Pues que el gobierno francés, la República Francesa, mandó a Regis Debray, nada más ni nada menos que a Regis Debray, el asesor del Che Guevara, el que sale en la película, para organizar un golpe de Estado en Haití. Bueno, y unos meses después Haití fue metido en un avión estadounidense y trasladado a la República Sudafricana. Entonces, bueno, hemos de decir aquí que, o sea, el derecho no tiene nada que decir, Sí, yo lo he dicho al final. ¿Hay una ficción o no hay una ficción? O sea, lo he dicho al final, o sea, que decir... ¿Hay una ficción o no hay una ficción? ¿Aristide denunció una ficción o no? Hay que decir que Francia tenía razón. Bueno, en ese caso eran esclavos. Pero es que también tiene sus textos sobre los asalariados. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Creo que como he consumido demasiado tiempo, ya no sé si puedo contestar. Solamente una palabra sobre lo de Clara. Muy rápido. El texto de 1857, el problema del método. Se parte de lo abstracto y se va a lo concreto. Se parte de lo abstracto, pero cuidado, se parte de lo abstracto y lo abstracto no es inmediatamente lo simple. Lo abstracto es lo abstracto confuso, que es el mundo ideológico del cual inevitablemente la ciencia parte, y aparte no solamente lo abstracto ideológico de lo cual inevitablemente la ciencia parte, sino también lo abstracto que tiene, en tanto que todavía es ideológico, la ciencia del día anterior, porque la ciencia del día anterior, es decir, el estado en el que encuentras la cosa, en la historia de la ciencia, que siempre naturalmente es más abstracto que lo que tú vas a hacer. Porque evidentemente la ignorancia siempre es más abstracta que la ciencia. Ese es el problema, ese es todo el problema de ese texto. La ignorancia siempre es más abstracta que la ciencia, de tal manera que, bueno, si se supone que tú vas a corregir la ciencia del día anterior, es que vas a caminar hacia lo concreto, es lo que está diciendo Marx. Entonces, bueno, claro, es verdad que lo que se encuentra él es la ciencia del día anterior muy abstracta. Entonces, en ese camino de lo abstracto a lo concreto se encuentra efectivamente un elemento simple, y a partir de ese elemento simple se construye. Pero bueno, sí, se construye, pero se construye de muchas maneras. Y yo puedo decir que la construcción es mucho más complicada que una construcción lineal que tenga como síntoma fatal el que por el camino pierdas la distinción entre invertir y trabajar. Es decir, a mí si desde la sección primera tú me haces una deducción muy bien hecha, que vas a partir hasta el libro tercero, y me dices, no hay problemas en la cadena de implicaciones. Bueno, pues no hay problemas en la cadena de implicaciones, pero si por el camino te has cargado la distinción entre invertir y trabajar, yo estoy seguro de que sí que hay problemas en la cadena de implicaciones. Y además es que Marx denuncia esos problemas. O sea, no te puedes cargar la distinción entre invertir y yo lo que digo es que si tiráis de la sección primera hacia el resto del capital por el camino que habéis propuesto de alguna manera un poco tú y tú, ¿no? O sea, pues lo que acaba es que acaba siendo verdad que trabajar para Marx es lo que dice el Banco de Bilbao, o no me acuerdo qué banco era, el que sacó una vez una publicidad que decía, había dos tíos así tumbados en una piscina y ponía, pon tu dinero a trabajar. ¿El dinero trabaja? Pon tu dinero a trabajar. ¿Es eso lo que dice Marx? Me extraña, a mí me extraña. Bueno. Vale, las placas tectónicas de Monse también me interesaba comentarlo, pero no puedo. Bueno,
¿Se me oye? No. Ah, es que... ¿Ahora sí? Bueno, vale. Me dice la moderadora que los 10 minutos o los que sean estos, ¿no? que son tanto para contestar a intervenciones del público como para contestar a las interpelaciones recíprocas que se hayan producido antes. Evidentemente voy a intentar hacerlo, pero también es evidente que las respuestas tendrán que ser enormemente incompletas, telegráficas y meras sugerencias, más que siga usted por ahí, ¿no? Más que decir nada, puesto que según mis anotaciones son muchísimas, ¿no? Unas declaradas y otras no declaradas, ¿no? Referencias a lo que yo he dicho, ¿no? Entonces, bueno, quizá priorizaré un poco, aunque no sé si me saldrá bien así, pero quizá priorizaré un poco la respuesta a intervenciones del público, ¿no? Por aquello de que el público ha tenido menos ocasiones de intervenir y por lo tanto debe tener esta prioridad, me parece. De todos modos, empiezo más o menos por el orden en que se han producido las cosas, elimino algunas a las que hubiera hecho mención, pero